María Zambrano es la pensadora de la Escuela de Madrid y como tal la filósofa más importante de la historia española. Es una obra cumbre literaria como Teresa de Cartagena, María Zayas o Teresa de Ávila. Y solo tiene parangón en el siglo XX con pensadoras como Edith Stein, Simone Weil o Hannah Arendt. Como ellas, Zambrano es una crítica del totalitarismo, es la defensora de la democracia, pero también, de forma más específica, la teórica de la razón poética como forma del saber del alma. En este episodio vamos a destacar de manera breve su comprensión del exilio, su relación con lo divino, su tesis sobre la democracia y su noción de bienaventuranza. Tenemos razones para afirmar que María Zambrano siguió las lecciones de Zubiri de forma muy atenta hasta 1935, pero no debemos suponer que lo hiciera con afán de seguidismo. La voluntad de originalidad de nuestra filósofa es incuestionable. Si Julián Marías siempre se atuvo a una España posible, que finalmente vio establecida en las vigencias de una libertad y una democracia política normalizada, la autora de Persona y Democracia siempre planteó dudas acerca de cualquier tipo de identificación entre su ideal de España y la realización de ese ideal. Zambrano ha borrado la posibilidad de una ontología del tiempo histórico y con este gesto ha extremado las posiciones de Ortega hasta finalmente abandonarlas. No hay cumplimiento en la historia. Si alguna vez el ser humano experimenta el entusiasmo de un tiempo pleno, cargado de sentido, capaz de producir una pasión desbordante, es porque se ha dejado llevar por su delirio. Ha vivido en la temporalidad de los sueños, ha roto la atadura del tiempo histórico y de sus conexiones causales. Quien ha tenido esta experiencia, la historia es para él un subrogado de menor valor. Y eso fue la República para Zambrano, un verdadero estado de excepción, en el que por caminos completamente misteriosos, un pueblo entero se entregó a la fiesta de sus deseos, en el que cada uno vivía como habitando el sueño del otro. Ese mesianismo, un tanto alucinatorio, de la República es para Zambrano la mayor vivencia que le está permitida al ser humano, la forma máxima de estar vivo. Pero en esos momentos se contempla de forma intensa la contraposición radical entre vida e historia, frente a la afinidad electiva que Ortega había visto entre ambas nociones. La vida plena no es histórica, es instantánea, aunque el delirio ate el tiempo a una añoranza de la repetición. Cuando este esquema de pensamiento se instala firmemente en la experiencia, entonces la historia es una expulsión de la patria soñada. Y así se vio siempre Zambrano, que hizo de la categoría del exilio la estructura antropológica fundamental. Ella, por su parte, se atuvo con rigor a su preciso cumplimiento. Obra a obra, siempre profundizó en el análisis de su experiencia originaria de pasión y delirio, de expulsión y de exilio. No es de extrañar que con esas premisas Zambrano sea una gnóstica del siglo XX. Pues si en algún lugar se hace evidente la naturaleza espiritual del ser humano, es en esa fractura con el mundo de los usos y los hábitos, de las circunstancias sociales, cotidianas, de las servidumbres materiales,
de las menudencias de la historia real, de todo aquello que Ortega llamaba lo propio de la gente. Esa fractura se daba en el delirio y por él el ser humano confiesa que no pertenece a este mundo. Si el pensamiento de Zambrano tiene una profunda veta teológica, procede de aquí. Alguien, un Dios celoso, un Dios menor, no puede consentir que los sueños se mantengan en su temporalidad propia, en su libertad, y fractura el delirio en un estallido de violencia que moltura los cuerpos. Ese Dios nos trae una experiencia traumática que está diseñada para darnos a conocer su poder. Esa experiencia es la del terror originario. Cuando Zambrano comenzó la escritura del hombre y lo divino, su primera gran obra, elevó estas intuiciones a las forjadoras de la humanidad, las que se dieron en el proceso de la antropogénesis. La experiencia básica de un terror originario hace huir al ser humano, presionado por el aliento de un perseguidor incansable. La primera experiencia del ser humano fue la huida, el nomadismo, el no sentirse a salvo en sitio alguno. Desde el principio fue una lucha desigual, provocada por una ansia insaciable de la divinidad, de que el ser humano tenía que reconocerlo. Esta escena es poderosamente gnóstica. Al margen de la caracterización de ese Dios del terror, Zambrano pone en él una ansia de reconocimiento que es el síntoma propio de los dioses menores. Que tenga el poder eficaz de producir terror no es sino la consecuencia de que el ser humano dispone de cuerpo. Sin embargo, no es cuerpo. Lo que quiere el Dios es forzar el cuerpo con terrores para que el ser humano le preste el homenaje de su espíritu. Esa es la estructura de este reconocimiento. El terror se acaba cuando el ser humano se establece en un lugar, presta imagen y rostro al Dios, establece un representante suyo en la tierra y se deja llevar por ceremonias que le ofrecen sacrificios. Entonces se acaba el exilio, pero el ser humano se convierte en un ser mundano y sus sueños quedan disciplinados en los rituales sacrificiales. La evolución de Zambrano mostraba un movimiento excéntrico respecto del pensamiento de Ortega al ofrecerle premisas teológicas. Pero las consecuencias eran convergentes. La analítica existencial de Ortega usaba la metafórica del naufragio, la de Zambrano, la del exilio. En Darmstadt, en 1954, Ortega había opuesto al carácter originario del habitar y del construir de Heidegger el rasgo más básico del nomadismo. Frente a los dioses del hogar de Heidegger, Zambrano ahora también opone la experiencia previa del terror y de la huida. Frente al carácter reconciliado de la cuaternidad heideggeriana, Zambrano señalaba el abismo de terror que subyacía al reconocimiento de la divinidad. Estas indicaciones tienen la aspiración de reconocer la centralidad de los problemas que enfrentaba Zambrano y la atención que ponía a los desarrollos de la filosofía europea de los años 50. Con ello, la tradición que procedía de Josep de Maistre se instalaba en la más profunda vértebra del pensamiento de Zambrano y la desplegaba creativamente. Y por ello su problema más central era el de plantear la manera en que la estructura sacrificial del reconocimiento de la divinidad llegara a su fin. La compleja fenomenología de la religión de Zambrano
A diferencia de la de Zubiri, una historia filosófica de las religiones abrahámicas, se dirigió a los procedimientos por los que el ser humano estaba en condiciones de hacerse valer su pertenencia a otro mundo frente a las exigencias de arraigo, reconocimiento y obediencia a los órdenes de la autoridad de los dioses, viejos o nuevos. Aquí la existencia de un Dios que se sacrifica él mismo y que desde ese mismo momento hace obsoleto el mandato de sacrificar a los demás, tiene todo el aspecto de otro fragmento de Gnosis. Un Dios que no exige sacrificios solo puede ser un Dios de amor, que elimina el terror como forma de comunicación, pero que reabre la relación del ser humano con sus sueños, de tal manera que ahora no necesita huir para ser nómada. Le basta con una inmersión en su propia intimidad. Zambrano no olvidaba que la experiencia originaria del delirio era de estructura democrática. No olvidaba la centralidad de su vivencia con la proclamación de la República. De ahí que tras la publicación del Hombre y lo Divino se lanzara a la redacción de su obra Persona y Democracia. La nueva relación del ser humano consigo mismo, una vez revelado el Dios que se había sacrificado, implicaba que ningún ser humano podía ser de nuevo sacrificado. Ese es el contenido normativo de la democracia. Ahí está la clave de la idea de república para Zambrano, que excede con mucho la reflexión sobre las formas políticas o las formas de gobierno. Por supuesto, aquí vemos la voluntad de democracia como la estructura que se opone por completo a la razón de los totalitarismos. Ellos seguían al pie de la letra la lógica sacrificial, porque en el fondo se basaban en reocupaciones del viejo lugar de la divinidad. Los nuevos dioses de la teología política, fruto del endiosamiento de potencias finitas, no podían sino servir a la vieja lógica de los dioses ansiosos de reconocimiento y sangre. Producían el terror de las poblaciones que no les rendían pleitesía y albergaban a las poblaciones dóciles que los reverenciaban y que eran sus cómplices en el crimen. Lectora atenta de Colnay, un psicoanalista convertido al catolicismo, Zambrano argumentó que el terror secundario de los sujetos del endiosamiento, de los nuevos poderes, era mucho más intenso que el terror originario de las potencias informes de lo divino originario. Frente a uno y a otro, las democracias se negaban al terror, a la amenaza, porque veían en cada ser humano lo insacrificable. Su base más firme era reconocer que su pertenencia al mundo del espíritu exigía que el ser humano viera reconocida su libertad. Eso era lo que no se podía sacrificar de ningún modo. Esta democracia era común y genérica, afectaba a todos los seres humanos. Era pacifista, cosmopolita, fraterna, dejaba la tierra sin dioses del lugar y la poblaba de personas que perseguían sueños. Y por eso Zambrano podía ser a la vez una pensadora de fuerte impronta cristiana, como de fuerte ordenación y orientación comunista. Y sin embargo, también el cristianismo se había vuelto mundano y sacrificial. Cuando en un libro maduro se pregunta a Zambrano cómo el buen anunciador, Cristo, se convirtió en el Redentor, cómo el hombre de la bienaventuranza se convirtió en el Salvador,
Zambrano contesta así: fue la conversión del verbo en acción. Y la acción es imperio. Zambrano la llama acción de imperio, vinculando inseparablemente proceso y resultado. Para ella, el imperio es el pecado central de este hombre. Un imperio que para Zambrano hoy era una comercial imposición. Era por tanto urgente para ella de construir el cristianismo como imperio y recuperar el sentido de la bienaventura originaria que trajo. Lectora de Unamuno, la primera característica del bienaventurado era despertar a la pasividad. Zambrano, que es una lectora de Miguel de Molinos, está detrás de importantes intuiciones de Giorgio Agamben. La pasividad no es la serenidad de Heidegger, es la forma sencilla o la simplicidad de la vida del maestro y tiene una impronta cristiana de la que carece el pensamiento de Heidegger. La segunda característica de la vida bienaventurada es que vive apegada a lo que hay más allá de la conciencia. Aquí Zambrano se aleja de la comprensión de Freud y de su inconsciente por su tono irreligioso. No se trata, por tanto, del mismo inconsciente, sino de lo que Zambrano llama la vida desnuda, la sola vida, la simple vida, la vida inmediata, un pensamiento al que no pudo acercarse Ortega con su vitalismo, siempre volcado intencionalmente a una objetividad práctica e histórica. El bienaventurado, que va más allá de la historia, es el hombre universal, el hijo del universo. Contra él va la historia universal, que solo le concede un tiempo concreto y que solo puede sacralizarse en su existencia si se sacrifica en aras del futuro que jamás conocerá. Pues bien, el confinarse en la historia universal es perderse para Zambrano. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿qué relación hay entre el bienaventurado y el exiliado? Y la respuesta es que muy intensa. Zambrano comienza su fenomenología de los tipos humanos distinguiendo entre el desterrado, el refugiado y el exiliado. La diferencia entre los dos primeros y el tercero es la experiencia radical de abandono. El refugiado, que camina a través de los escombros de la historia, lejos de la patria en que un día la historia enraizó, es acogido de algún modo y de algún modo proyecta un futuro. Su patria quedó como una sepultura sin cadáver, pero él avanza como cadáver viviente. Su contrapartida es el emparedado en su propia patria, el que se queda esperando en su palpitar mínimo que regrese la historia. Esta modalidad es abierta y la posibilidad entra en su vida, como acabamos de ver en el episodio de Julián Marías. En él anima la decisión y ante todo la consideración de que ya no compartirá más el destino común en el que se enroló. Pero el destierro no lo paraliza ni lo absorbe. Puede desvincularse de los dioses políticos comunes, pero no se desvincula de sus lares, de sus dioses del hogar, a los que se siente más fiel, porque ellos son su apoyo existencial. Por su parte, el desterrado vive anclado en la expulsión, en una especie de estado de pasmo. Zambrano ha mirado al desterrado como una figura estática, paralizada,
separada de toda relación. El exiliado, por el contrario, es la condición a la que se accede a través del destierro cuando éste se apura, cuando se multiplica y progresa el desarraigo, cuando se niega la estabilización estática del desterrado y algo fuerza a seguir el camino. Y por eso implica finalmente la experiencia del abandono radical. Mientras que el refugiado tiene una patria posible y el desterrado una patria dejada, el exiliado no tiene patria real ni posible. Las dos primeras son figuras trágicas y tienen relación con los dioses. El exiliado solo llega a serlo a través del desterrado. Tiene una historia trágica que lo devora, pero va más allá de ella. Ya no tiene referencia a los dioses. Es más bien una condición autorreferencial. El abandono es la relación exclusiva con lo propio, pero como lo propio desposeído. En el abandono lo propio es ya una imposibilidad. Por eso considera una posible patria como una seducción, como una tentación, como si su sombra fuera hacia algún lado. El exiliado ya huye de un lugar que sea suyo, incluso del que lo fue. Su condición es el desamparo que se enfrenta a la inmensidad del principio de realidad, a la intemperie, desnudo ante los elementos. Sin embargo, Zambrano no ha puesto en el exilio la palabra terror. El exiliado es tanto ser como no ser, y por eso no puede sentir terror. En realidad, Zambrano reconoce que si el exiliado conociera al principio de su camino el resultado ya en su final, habría sentido un invencible horror. Pero en su final, tal experiencia no comparece, dominado por la impasibilidad del absoluto. El exiliado no tiene instrumentos de mediación, de distancia, y sin embargo la realidad no lo amenaza. No tiene lares, como el refugiado, que los preserva. Su estado no es ni de esperanza ni de desesperación. Océano sin islas es lo real para el exiliado, sin horizonte ni cielo que lo oriente. En realidad el exiliado es el Homo sacer de Agamben. Ni puede vivir ni morir, y se halla en el filo entre vida y muerte, que igualmente lo rechazan. El exiliado se mueve en esa línea de sombra como forma de existencia meramente expuesta. No lo ven los dioses, sino solo los humanos. Expuesto, visto, objeto de visión, objeto de escándalo, siempre fuera, nos dice Zambrano. La función del exiliado es que el que lo ve se vea a través de él, en su casa, en sus raíces. El exiliado regala la casa a los que lo ven, regala ese don a su paso. Es el contraste, el que camina en el abismo como un ciego sin norte, como Edipo, y así construye la casa del que lo contempla. Entregado al abismo del tiempo, sin presente y sin futuro, el exiliado va expuesto, sin figura, sin rostro, sin máscara, sin señal. En su exposición desnuda no puede defenderse de nada ni de nadie. Solo se mantiene vivo porque vislumbra una ciudad trascendente e inhabitada que la historia borró. De ese modo el exiliado es el que cuestiona que quepa la historia verdadera del hombre sobre la tierra. Pero al mismo tiempo es la existencia verdadera del hombre sobre la tierra, solo que del hombre en quien el ser verdadero es más que el ser. Una historia del hombre irrepresentable. Por eso ha dicho Zambrano que el exiliado es el que más se asemeja
al desconocido, el que descubre al desconocido que hay en todo ser humano. Ni el poeta ni el artista pueden llegar a identificarlo. Solo lo puede reconocer el filósofo, que logra ausentarse de su yo. Zambrano identifica el yo en la pasión, y el exiliado no la tiene, porque no tiene filiación real ni lugar ontológico. No ser nadie, ni un mendigo, no ser nada. Sacrificado en la historia y por la historia, el exiliado la trasciende, como si ahora el agua fuera su elemento, sin apoyo, pero dejándose llevar. Ese dejarse llevar es para Zambrano soledad y libertad. Y ese mecerse libremente en las aguas es agonizar libremente. Entender al exiliado solo como libertad sin mediación es reducirlo a una pura superficie. Y en cierto modo, ese es otro don que ofrece el exiliado a quien lo ve. Lo hace creer en la libertad humana completa. En este sentido, el exiliado, como Edipo, muestra su don. La libertad del exiliado reside en resistir la tentación de la existencia, de llegar a tener un yo, de usar ese yo como mediación. Es la tentación de la autoafirmación y de la contienda, de la infatigable lucha por el poder. El exiliado no quiere ser poseído por su propio yo. Cuando esta tentación de la existencia desaparece, entonces deja propiamente de ser un desterrado para entrar a ser un exiliado. Y entonces se descubre por qué no puede brotar en él el problema del terror. Porque una desconocida confianza lo gana. Para ello debe abandonar toda pretensión. Como en un estadio naciente que no dejara nunca de ser estadio naciente, como si estuviera acompañado por un desconocido del que incluso desconoce esa compañía. Esa borradura de toda acción, de toda aspiración, es encerrar dentro de sí desierto, el verdadero lugar del exiliado. El desierto es la metáfora perfecta de una potencia que nunca pasa al acto, que nunca acaba de dar lugar a realidad alguna, lugar en el que la vista debe cegarse para no presentar espejismos, lugar que no puede ser nunca un hogar. Un ciego a través de un desierto infinito, sin hijos que te guíen. Esa es la figura del exiliado. Solo el oído es real aquí. Lo demás, los juegos de la luz y los ecos, son espejismos de la ciudad soñada en aquel delirio originario, fragmentos o aspectos de la patria perdida. Con ellos, el exiliado forja islas que condensan un aliento que viene de lejos. Así nos llegó del exilio María Zambrano, pero en realidad ya no estaba ni aquí ni allí, sino solamente lejos, siempre lejos.